Veíamos, si recordáis la semana pasada, no, el mensaje anterior que yo tuve, que hablábamos acerca de algunas lecciones de la fe, considerando el ejemplo, la metáfora que Pablo utilizaba de tres personas con sus respectivas dedicaciones personales, profesionales. Veíamos el caso del soldado, el atleta y el agricultor, ¿verdad? Y de ellos podíamos aprender importantes lecciones acerca de la fe. Bueno, pues hoy me gustaría volver, y ya lo apuntaba de alguna manera, a la metáfora del agricultor, que nos quedó ahí un poco coja, y enseñar algunos principios naturales que van a regir también en la esfera de la vida física y de la vida espiritual. Principios que nos van a bendecir y nos van a ayudar a crecer cuando los ponemos en práctica. Y de hecho, os digo que uno no tiene ni siquiera que ser creyente en Dios para aplicar estos principios, para ver el sentido que tienen y para que les bendigan. Cualquier persona que se rija por estos principios lo va a hacer bien y le va a ir bien. Son principios que muchos ya conocéis. En alguna ocasión hemos compartido de ellos, algunos van a ser más nuevos, pero en todo caso es conveniente y necesario y nos va a hacer bien el hecho de recordarlos, ¿verdad? Y de una forma ordenada. Encontramos en el libro del Génesis que Dios dice que mientras el mundo exista habrá siembra y cosecha. Y en Gálatas nos dice Pablo: no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, eso mismo se cosecha. Por eso, los principios que vamos a estar aprendiendo esta mañana los extraemos del mundo de la agricultura, de lo que podríamos llamar la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y de ellos encontramos precisamente herramientas que poder aplicar en cada área de nuestras vidas, en tus relaciones personales, en aspectos de salud, en tus finanzas, en tu trabajo. Y como apuntaba anteriormente, y quiero reiterarlo e insistir en ello, si tú los aplicas con sabiduría a tu vida va a ser grandemente bendecida. Y el primer principio que me gustaría daros, son 9, pero intentaré que no nos pasemos del tiempo en ningún caso y ser lo más conciso posible. El primero nos dice que todo comienza con una semilla. Seguimos leyendo en el Génesis: y dijo Dios que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla y árboles que den fruto con semilla, cada uno según su especie. Y así sucedió. Vemos que desde el origen de la creación Dios diseñó un mundo en el que las cosas iban a funcionar porque existiría una semilla que sería la causa que produciría lo siguiente, ¿verdad? Y todo comienza como una semilla. Decíamos hace poco que toda gran empresa, toda obra de arte, todo cuanto ha sido creado por el hombre ha comenzado muchas veces como una idea o como un pequeño acto, ¿verdad? Que fue el germen, la semilla que ha dado vida a ese pensamiento o que ha producido un movimiento subsiguiente. Una semilla es algo valioso que yo doy. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define semilla en una de sus acepciones como cosa que es causa u origen de que proceden otras. Me encanta la expresión cosa, porque aquí entra de todo, ¿verdad? Una cosa, puede ser una idea, puede ser un acto, puede ser un sentimiento, puede ser cualquier cosa, Pues cualquier cosa que va a constituirse como la causa o el origen de la que van a proceder otras cosas nuevas. Por eso, una semilla puede ser un acto de amor. Cuando hay un anuncio de televisión, no sé si recordáis, no recuerdo qué anuncia, pero recuerdo el anuncio donde se ve una persona que hace bien a otro, le ayuda, no recuerdo en qué casos puntuales, pero le hace un favor a otro que es observado por un tercero. Y esto provoca en él un sentimiento que le hace ayudar a otro, que es observado por otro tercero, y así hay una cadena de favores que se va multiplicando. Pues muchas veces esta es la idea, y la propia idea que subyace en la película Cadena de Favores es que el mundo puede cambiar fruto de un acto de amor. 1 o 3, creo que eran 3, hacer 3, ¿verdad? Cosas en favor de terceras personas sin esperar recompensa a cambio. Pero no solo un acto de amor puede ser una semilla, también puede ser una idea, una palabra de ánimo. Las palabras son semillas que estamos constantemente plantando en la mente de las personas. Y son semillas poderosas, porque pueden iniciar o bloquear proyectos en una vida.
Por eso la Biblia le da tanta importancia a lo que sale por nuestra boca, a la forma en la que nosotros nos expresamos y hablamos. Y así, por ejemplo, Pablo exhorta a los efesios a que no digáis palabras groseras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. Por eso déjame hacerte una pregunta. ¿Qué clase de semillas estás plantando en tus relaciones? ¿Estás sembrando semillas de confianza, de bondad, palabras que edifican? ¿O por contra, estás sembrando semillas de ira, de amargura, de destrucción? Vamos a seguir adelante. Y hay un segundo principio que nos dice que nada sucede hasta que tú plantas la semilla. Jesús utilizó este mismo principio para ilustrar por qué Él vino a morir. Nos dice en el Evangelio de Juan: os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere, producirá fruto abundante. Uno de los regalos que recibí este pasado cumpleaños fue un tubito, una cajita con semillas de menta. No sé por qué. Esto debe ser porque, igual que cuando llegué al seminario, sabían que era gallego, me encargaron del jardín. Y yo el único jardín que conocía eran las macetas que cultivaba mi padre, ¿no? Pero asociaron gallego, verde. Entonces me pusieron a trabajar en el jardín. Y con esto me imagino que, como yo me encargo de cuidar también las plantas en casa y generalmente terminan muriendo todas, por alguna razón me han regalado semillas de menta. La cuestión es que las guardé en una caja, en una alacena, y ahí quedaron. Hasta hace poco, un par de semanas, que mi hijo las encontró y me pregunta: ¿qué es esto? Y digo: semillas de menta, hay que plantarlas. Y ahí ya están plantadas, ya me acordé. Bueno, plantadas, le eché agua y a ver qué ocurre, en principio. En todo caso, ahí estaban las semillas. Nada había cambiado. ¿Por qué es tan sencillo como esto? Nada ocurre, nada va a suceder hasta que tú plantas las semillas. Imaginaos un agricultor que compra un saco de semillas de trigo, por poner el caso, y que de repente le entra la neura de que, ¿y si no crecen? Y diré: fíjate que caro me ha salido este saco de semillas, y si lo siembro en la tierra y resulta que no crece y no da fruto, lo pierdo todo lo que he gastado. Así que mejor lo que hago es guardar bien este saco en el granero, lo dejo ahí seco, y al menos no lo pierdo, tengo el valor del saco. ¿Qué diríamos? Pues que no tiene muchas luces, que no es muy inteligente, que la forma de perderlo es así, porque seguro, yo no sé si tiene fecha de caducidad o no, pero hay mucha probabilidad de que caduque, o que se pudra, o que se eche a perder, o en todo caso de que no produzca nada seguro. La única forma de que tiene de recuperar dinero, de ganar dinero, es sembrando la semilla, y nada va a ocurrir hasta que siembre la semilla. Y sin embargo, aunque esto parezca muy de perogrullo, constantemente me encuentro gente esperando cosechar donde no ha sembrado. Me encuentro gente que por alguna razón espera que le llegue la ayuda del cielo como la lluvia cuando cae, sin ningún tipo de esfuerzo, ni de intención, ni de búsqueda. Y yo encuentro el principio, y puede ocurrir que Dios provea de maná, pero solo lo hizo una vez en la historia, que yo recuerde. Bueno, encontramos otros ejemplos, ¿verdad? De algún profeta también alimentado milagrosamente. Pero lo normal, la forma en la que Dios opera, es a través de sus principios. Que Él puede saltarse cuando quiera de forma milagrosa, de acuerdo. Pero lo normal es que Él nos bendiga cuando nosotros somos obedientes y aplicamos sus mandamientos y vivimos conforme a sus principios. Hablaba con una persona que está necesitando ayuda, y yo sabía que había algo ahí que estaba en ciernes, que podía ser una solución, y le pregunté: mira, ¿y esto? ¿Qué te han dicho de esto? Sí, nos dan la ayuda, pero tengo que hacer un formulario, tengo que rellenar unas cosas, y no lo voy a hacer. Voy a esperar a que Dios... ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿en base a qué? Cuando ya tienes ahí una puerta abierta que te ofrecen la solución y solo te están pidiendo que rellenes un formulario, que cumplas unas condiciones, ¿tú te quedas ahí parado esperando que Dios lo rellene? ¿Que Dios haga lo que tú no estás dispuesto a hacer? Yo creo que esto no es lo que Dios bendice.
Y sin embargo es una actitud enormemente común entre muchos creyentes, que dicen que están esperando a Dios y la verdad es que es mentira. Dios es el que está esperando que ellos siembren una semilla que Él pueda bendecir y hacer crecer para alimentarles. Y tenemos un Dios muchas veces, no quería decir una palabra, pero me parece muy inapropiada, desesperado, no, en ningún caso. Pero sí esperando que hagamos algo para que las cosas cambien, para que Él pueda bendecir la semilla. Es verdad que sembrar es un acto de fe, porque de alguna forma tú estás diciendo que yo creo que cuando planto una semilla, algo va a ocurrir, algo grande va a ocurrir, va a producir fruto. Y es verdad que cuando tú plantas una semilla asumes ciertos riesgos, que hay incertidumbre, que no ves lo que está pasando durante un tiempo. Tú la entierras, ¿verdad? La cubres totalmente con la tierra y hay un tiempo en donde no sabes si está creciendo, si ha funcionado, si va a producir fruto, a brotar o no. Y ahí es donde entra en juego la fe. Y esto nos lleva a un tercer principio. Y es que en mi necesidad debo de sembrar una semilla. ¿Qué debiéramos de hacer cuando tenemos un campo yermo que no está produciendo ninguna cosecha? Quizás en tu vida te encuentras con áreas en las que está siendo estéril todo, ¿verdad? No tienes trabajo, no hay ingreso, no tienes relaciones significativas, no tienes amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer entonces? Bueno, te voy a decir lo que no hacer. No sirve de nada quejarte de la crisis, ni preocuparte por el ambiente, ni quejarte de lo que los otros no están haciendo, ni nada por el estilo. Ni siquiera sirve, y fíjate, escúchame bien, lo he dicho en alguna ocasión, orar al respecto. Si tú tienes un campo, cualquiera que sea, y ahora entender la metáfora, un área de tu vida donde no estás recogiendo fruto, y no has sembrado jamás una sola semilla en ella, de nada sirve que tú vayas a ese campo y te pongas a orar para que Dios te dé una cosecha abundante. Puedes estar años enteros orando, puedes leer la Biblia entera en ese lugar, puedes alabar durante meses e incluso ayunar hasta morirte de hambre, pero yo te aseguro que no vas a recoger ninguna cosecha, que no vas a sacar nada de ese lugar más que malas hierbas, porque nada va a ocurrir hasta que plantes tus semillas. No es un asunto acerca del poder de la oración o la validez del ayuno o la importancia de la alabanza. Es mucho más sencillo que todo esto. Cosechamos lo que sembramos. Por tanto, repito una vez más, nada va a ocurrir hasta que tú plantas tus semillas. ¿Por qué? Pues porque entiendo que Dios quiere que vivamos por fe. Y la siembra, decíamos, es ese acto de fe. Tomo lo que tengo y renuncio a su posesión, me desprendo de ello, lo entrego, lo pongo en el suelo, lo entierro y entonces sí, entonces espero en Dios. Por eso cada vez que tienes una necesidad, debes de plantar una semilla. Y no sé lo que cada uno de vosotros está necesitando ahora. Puede ser dinero, puede ser relaciones afectivas, puede ser tiempo, puede ser sabiduría. Yo no sé lo que cada uno necesita, pero insisto, no te quejes por no tenerlo, no te quedes parado por el miedo o el ambiente negativo. Tienes que plantar una semilla, porque nada sucederá hasta que plantes una semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres ser respetado, empieza a respetar a los demás. Si deseas ser amado, dedícate a amar a los que te rodean. El que desea de tener amigos, dice la Biblia, debe demostrarse amigos. Y así podríamos seguir. Siembra una semilla. El cuarto principio, la cuarta idea, es que lo que cosecho es lo mismo que siembro. Y este principio es tan sencillo que hasta un niño puede comprenderlo, ¿verdad? Significa que si tú plantas patatas, no esperes otra cosa distinta que patatas. Lo que vas a recibir son patatas. Hay una frase que se repite una y otra vez al principio en el Génesis, ¿verdad? Y es según su especie. En otras palabras, una planta de tomates va a producir tomates, ninguna otra cosa. Un manzano no produce peras, ¿verdad?, sino manzanas según su especie. El maíz no crece en las vides, ni las vacas tienen pollitos. Cada cosa se reproduce según su especie. Es decir, recogemos la misma clase de cosa que sembramos.
Y esto funciona en la vida tanto de forma positiva como de forma negativa, para bien y para mal. Permitidme algunos ejemplos de textos bíblicos que nos ejemplifican, nos expresan este principio. De forma positiva, en Gálatas... un poco más adelante. Antes de esto, deciros este texto, que recordábamos al principio, donde Pablo nos dice: no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, eso mismo se cosecha. Eso mismo. Si yo siembro bondad entre la gente va a ser buena conmigo, en general. Si yo soy amable con la gente va a ser amable conmigo. Si yo soy perdonador, perdono a la gente me va a perdonar. Porque lo que siembras es lo que vas a cosechar. Pero también, como decía, opera en sentido negativo. Vamos a ver estos textos. El primero, de forma positiva: el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Oseas insiste en esta idea: sembrad justicia y recoged cosecha de amor. Y Santiago nos dice: y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Pero también en su sentido negativo, nos dice la Biblia: la experiencia me dice, habla Job, que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. O en el libro de Proverbios: siembra maldad y cosecharás desgracia. En la fosa que cavas caerás, la piedra que ruedas te aplastará. En otras palabras, el daño que tú piensas hacer a otros vendrá sobre ti. Y Oseas insiste, pero como sembrasteis maldad, cosechasteis iniquidad y comisteis el fruto de la mentira. Todos estos versículos abundan en la misma idea, ¿verdad? Vamos a cosechar lo que sembramos. No puedo sembrar irresponsabilidad y esperar tener éxito en la vida. No puedo sembrar pereza y esperar prosperidad. No puedo ser mezquino y esperar que la gente sea amable y generosa conmigo. Encontramos igualmente ejemplos bíblicos de este tipo de conductas. Algunos de los más reconocidos o famosos. Bueno, ahí tenemos el caso de Jacob. Conocéis su historia, ¿verdad? El propio nombre le define. Significa suplantador, el que engaña, el que miente, el que ocupa el lugar de otro. Y esto es lo que hizo en su vida. El nombre le definía perfectamente. En un momento determinado ambicionó, deseó, codició la bendición que pertenecía al primogénito, y para ello engañó a su hermano, engañó a su padre, suplantando al hermano, mintiendo, para obtener la bendición. ¿Y qué obtuvo? Más que una bendición, una maldición. El hecho de tener que marcharse de su casa y escapar para salvar su vida e ir a refugiarse, ¿verdad?, a casa de la familia de su madre, en casa de su tío Labán. ¿Y qué ocurre allí, en casa de su tío? Pues que igual que él engañó y suplantó, fue engañado. Y deseaba casarse con una de las hijas de Labán, con Raquel, pero resulta que Lea suplantó a Raquel, y lo que hizo él fue lo que recibió: engaño y mentira. Alguien suplantó el lugar de otros para que al final las cosas volvieran todo a su sitio. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Igualmente, un caso paradigmático lo encontramos en el libro de Esther. También conocéis la historia, que es muy famosa. Allí hay un sirio, Amán, que odia a los judíos, y en especial hay uno al que no puede ver, que es Mardoqueo, el tío de Esther, la esposa del rey, la reina. Y en todo caso él se confabula y conspira con otros para acabar, para extinguir de una forma permanente con todos los judíos que viven en Siria. E incluso de una forma muy personal maquina cuál va a ser la muerte de Mardoqueo, y compra una cuerda y prepara una horca, manda a construir una horca con este fin. Y al final de la historia, ¿verdad?, lo que ocurre es que el mismo Amán es ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y una vez más se repite el mismo principio: lo que sembramos es lo que cosechamos. Vamos a un quinto principio que nos dice que yo no soy el único sembrador. Y lo que esto significa es que muchas veces también estamos cosechando cosas que nosotros no hemos sembrado, cosas buenas y malas que son resultado de la siembra de terceras personas. Gente que o ha vivido antes de nosotros o que está a nuestro alrededor, y que lo que ellos hacen nos afecta de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, tenemos el caso aquí mismo. Nosotros estamos disfrutando de un precioso templo que nosotros no pagamos.
Algunos pagaron más, pero muchos no pagaron nada y sin embargo están disfrutando de esto porque están recibiendo lo que otros sembraron, ¿verdad? Y estamos heredando esa bendición. De igual manera podríamos pensar en otras muchas cosas, ¿verdad?, que disfrutamos porque otros las prepararon para nosotros o sencillamente es consecuencia de sus propias vidas. Yo soy muy consciente de que lo que yo soy y como yo soy lo debo en gran medida a la herencia que he recibido de mis padres, a lo que me enseñaron en casa, a los valores que me transmitieron, a la educación que me dieron y que eso configuró en buena medida lo que yo soy, ¿verdad? O como yo soy. Pero también en muchas ocasiones hemos sido heridos por lo que otros han sembrado a nuestro alrededor. Algunos han crecido en familias donde ha habido historias de abuso o maltrato por varias generaciones o problemas con el alcohol. Es increíble cuando tú escuchas la historia de personas y profundizas. En terapia se hace un genograma, que es la historia familiar, un mapa de la historia familiar. Y se buscan retrotraerse por lo menos 2 o 3 generaciones y también 1 o 2 hacia adelante. De tal manera que tienes una visión panorámica de cuáles son ciertas cosas, eventos que se repiten, algunos patrones que se repiten en esa familia. Y es curioso ver cómo en muchas familias hay patrones de alcoholismo, patrones de malos tratos, patrones de abusos físicos, patrones, fijaos bien lo que os digo, que aparentemente nada tiene que ver con el actuar de una forma, el actuar directo de una persona, pero patrones de violaciones, personas que han sido violadas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué uno tiene que hacer para que esto ocurra? Bueno, yo no sé, no tengo una respuesta para esto, pero no en todas las familias ha habido una violación. Pero a veces en una misma familia, la abuela, la madre, la hija y la nieta han sido violadas. Y ahí encuentras un patrón, algo hay ahí, algo hay, ¿verdad?, que está afectando a esa familia. Y en ese sentido, muchas veces es verdad que alguien de la familia en un momento determinado, y yo he podido acompañar a personas en este momento, dicen, basta ya. Se dan cuenta de ese patrón que es una maldición que están arrastrando y dicen, basta ya. No estoy dispuesto a que mis hijos sigan padeciendo lo que yo he padecido. No quiero que mis hijos tengan un padre alcohólico como yo he tenido, un padre maltratador. Y he decidido cambiar. A veces es verdad que las cosas que uno decide cambiar no llegan mucho más allá. Recuerdo a Itiel en Beach, que compartía su experiencia personal, una experiencia muy conmovedora, porque le tocaba y hablaba de su padre y del padre de su padre. Su padre recibió malos tratos de su abuelo. Era la época, yo creo. Todos los padres en aquella época golpeaban con vara a sus hijos porque entendían que era lo correcto y la forma de encarrilarlos. Pero le había maltratado físicamente, le había golpeado muy severamente y él decidió cuando tuvo un hijo, a mi hijo nunca le voy a pegar, nunca le voy a hacer lo que mi padre me hizo. Y él se quejaba y fue todo lo que hizo. Es decir, su forma de ser padre fue no pegarme. Pero no le dio cariño, no le dio cercanía, no estuvo con él, no jugó con él. También fue un padre de su época y él lo reconocía, no era un padre, no era el peor ni el mejor, era uno como tantos, fruto de la época que vivió también y de los valores que en aquella época se transmitían. Y en ese sentido es curioso, hasta que alguien dice, no, yo quiero que cambie, yo quiero que las cosas sean distintas para mi familia. Y en ese sentido encontramos en la Biblia un personaje, a Josué, que él decide en un momento determinado ver la historia de su pueblo, un pueblo que constantemente es ambiguo en su fidelidad a Dios, que a cualquier territorio que llega rápidamente se embelesa con los dioses y los cultos a los dioses paganos, y él toma la determinación, no, ya basta de tanta ambigüedad, de estar fluctuando, de estar mirando a los dioses ajenos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Los demás que hagan lo que quieran, pero yo me voy a terminar, yo y mis hijos, y los hijos de mis hijos, y les voy a dejar un legado, una herencia, para que esta cadena de maldición que arrastramos, todas estas cosas que nos están ocurriendo por apartarnos del Señor y entrar en la idolatría y todas estas cosas, se acaben. Y esto es lo que muchas veces tenemos que hacer. Podemos cambiar el futuro con nuestras decisiones de hoy. Y de nada vale quejarnos de los padres que he tenido. De nada vale quejarnos de lo que yo he vivido en el pasado, porque no va a cambiar el pasado. Pero lo que sí tú puedes hacer es dejar un legado diferente. Lo que sí puedes hacer es tomar decisiones ahora que bendigan a tus hijos y a generaciones futuras. Es estúpido pensar que como
es mi vida, puedo hacer con ella lo que yo quiera, porque no es verdad. No se trata solo de ti, y lo que tú haces en tu vida resulta que afecta a otras muchas personas, y entre ellas a tus hijos, que sin duda alguna formarán un carácter. Fijaos, Jesús estuvo hablando de esto cuando dijo a sus discípulos: yo os envié a segar lo que vosotros no habíais trabajado. Otros fueron los que trabajaron y vosotros os beneficiáis de su trabajo. Vamos a un sexto principio que nos dice que tengo que esperar para cosechar, y es también algo muy obvio, ¿verdad? Las plantas necesitan tiempo para crecer, la fruta necesita tiempo para madurar. No hay tal cosa en la naturaleza como un fruto instantáneo. Esto solo está en los cuentos, ¿eh? El personaje este que sembraba las alubias y de la noche a la mañana crecían en un árbol que llegaba hasta la... Eso solo son cuentos. En la naturaleza las cosas requieren tiempo. Ningún agricultor planta la semilla y vuelve al cabo de una hora para ver si ha crecido, o la desentierra para ver si está ocurriendo algo, ¿verdad? Porque sabe que aquella semilla necesita tiempo para germinar, crecer y llevar fruto. Y a veces podemos tener la idea de que uno llega al éxito de repente. De repente alguien que no era conocido por nadie aparece en televisión en algún lugar y de repente resulta que su vida da un giro y cambia y es un artista enorme. Pero mirad, hay excepciones y estamos acostumbrados a hacer de las excepciones las reglas, y es justo lo contrario. Las excepciones lo que confirman es la regla es que no sea así. Puede haber un caso a que una persona a la que le toca la lotería y nos creemos que nos va a tocar a nosotros, pero sabéis que hay muchas más probabilidades de que os caiga un rayo, de que os toque la lotería, ¿eh? Y sin embargo, cuando vais a la calle, ¿vais con miedo de que os caiga un rayo? ¿Esperáis que os caiga un rayo? ¿Dejáis de salir a la calle por miedo a que os caiga un rayo? Pues es más fácil a que os toque la lotería. Pero sin embargo la publicidad nos presenta en Navidad, en Reyes, ¿verdad?, a un montón de familias festejando que a ellos les ha tocado algo, lo que sea, y parece que es algo que le puede tocar a todo el mundo. No es verdad. Ese es el engaño de este tipo de publicidad engañosa, ¿verdad? Lo cierto es que la regla, lo normal, lo que es más posible que ocurra en toda tu vida es que no te toque la lotería, es que tu vida sea una vida pues normal dentro de lo que esto quiere decir, ¿verdad? Pero también que normal quiere decir que coseches lo que siembres. Puede haber excepciones, por razones que ahora no vamos a entrar en ellas, pero ya hemos explicado. Personas que han hecho bien y recibieron el mal, pero sin embargo tienen una corona en el cielo. Personas que, como leíamos en Hebreos, han renunciado a ser rescatados porque esperaban un fin mejor en los cielos. No les importaba tanto las consecuencias que recibirían aquí en la tierra, porque tenían una esperanza mucho más grande y conocían la fidelidad de Dios y por tanto decidieron posponer obtener la recompensa, tener tiempo. Pero en todo caso lo normal, aun cuando hay excepciones de que una persona tú le hables de forma amable y te responda de forma grosera, y hay todos estos casos que podemos citar, lo normal es que cuando tú eres amable la gente sea amable. Que cuando tú estás ayudando a otros, cuando necesitas ayuda, te sobre gente que quiera ayudarte. Eso es lo normal. Y lo normal es que la gente llegue a tener éxito no por casualidad, sino porque se ha esforzado mucho. Porque a lo mejor ha estado algún músico como Pablo Alborán, ¿no?, o alguien así que de repente, o Justin Bieber, que salió en el YouTube, pero ¿cuántas horas estuvo componiendo en su casa, aprendiendo a tocar un instrumento, tocando en garitos o en lugares sin cobrar nada, hasta que tuvo una oportunidad? Y todo el talento que acumuló de repente fue conocido y esto le abrió la puerta y fue un trampolín. Sí, pero hay un montón de trabajo previo. Posiblemente ha estado en el seminario, en el conservatorio estudiando música durante 10 años o haciendo horas y horas de ensayo. Y lo que vemos nosotros solo es ese momento final y nos creemos que, mucha gente se cree esto, que sin esfuerzo vas a alcanzar el éxito. Y esto no es verdad. Tienen un tiempo y un momento. Y continúa con una lista doble de 14 cosas diferentes. Dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y sigue así, mostrando diferentes tiempos
que implican diferentes estaciones. No es lo mismo la estación de la siembra que la estación de la cosecha. Así que entre el entonces, el ahora y lo que vendrá después, siempre hay un lapso de tiempo. Y eso es algo irritante, el tener que esperar para obtener lo que quieres. Samuel siempre dice que a él le falta esa paciencia, ¿verdad? Que quiere las cosas y las quiere ya. Pero luego viene la frustración de ver que no llega ya y que hay que esperar, ¿verdad? Por eso nunca deja de sorprenderme encontrarme a personas que tratan a Dios como si fuera este tipo de máquinas de vending, ¿verdad? Oran y ya están esperando que ocurra algo inmediatamente. Ya están esperando que su vida cambie y se transforme. Una vida de años de malos hábitos y de repente hacen una oración y esperan un milagro que les transforme sin ningún tipo de esfuerzo. Que me vaya a la cama y mañana me levante ya con sentimientos renovados, con una visión del mundo totalmente diferente y sin tener que tener ningún síndrome de abstinencia ni tener ningún tipo de problema en mis relaciones. Pero muchas veces esto no ocurre así. Te estás equivocando de historia. La historia de la que me hablas es Aladín y la lámpara maravillosa. Es en la que tú frotas y sale un genio que te da 3 deseos. Y los pides y ya, en el momento. Pero esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y Dios se toma toda tu vida para formar tu carácter. Y ello requiere muchas veces el pasar por diferentes estaciones. Y el tiempo de Dios es perfecto, pero requiere tiempo, ¿verdad? Y tenemos que esperar. Y tenemos que entender algo que olvidamos con frecuencia además. Y es que Dios es el Señor a quien nosotros debemos de servir, no al revés. No es Él el que nos sirve a nosotros, el que cumple nuestros caprichos, ¿verdad? El que nosotros le pedimos lo que queremos y Él nos tiene que dar rápidamente lo que necesitamos. Dios tiene su propio tiempo, un tiempo perfecto para hacer que su voluntad en mi vida se cumpla. Por eso, mientras estás esperando el fruto de la semilla que plantaste, debes de ser paciente y no darte por vencido, porque lo seguro es que la cosecha vendrá. Dice Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La condición para cosechar numerosas bendiciones es no desmayar, no darnos por vencidos. Si no nos damos por vencidos, vamos a cosechar abundantes bendiciones, es lo que nos dice la Biblia. Un séptimo principio, y es que siempre sembraré o cosecharé más de lo que he sembrado. Es lo que podríamos llamar el principio de la proporción, ¿verdad? Dice en Corintios, en la segunda carta, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y notad una vez más que Dios no es nada complicado, sus principios son fáciles de entender. Lo que Él está diciendo es que la cosecha que levantaremos siempre será proporcional a la cantidad de semilla que hayamos plantado. Si yo siembro 2 granos de arroz, no hace falta que me compre cosechadoras ni almacenes para la cosecha, ¿verdad? Pero aquellos que plantan hectáreas de cualquier producto, que no vayan con una bolsa de Alcampo, de Carrefour, para recogerla. ¿Perdón? Está mal el texto, ¿verdad? Sí, a veces ocurre. Segunda de Corintios 9, 6 y 7, de la versión Reina Valera del 60. A veces me ocurre porque utilizo una diapositiva para hacer la siguiente y queda atrás el texto, que no me doy cuenta de corregir o de cambiar. Muy bien. Se entendió lo que decía, ¿verdad? Hay una proporcionalidad. Y este principio, si es verdadero, y yo creo que lo es, y obvio además, debemos hacernos una pregunta. Y es que si quiero prosperar en cualquier área de mi vida, incluso en el área financiera, ¿cuál es el factor que decide hasta dónde voy a crecer? ¿Quién es el que pone límites a mi prosperidad? Según este principio, la cantidad de semilla que yo siembre, ¿verdad? Fijaos que en este texto Pablo está de alguna forma comparando el dinero a semillas y básicamente está diciendo que si tú juegas a Dios a este juego de a ver quién da más, siempre vas a perder. Porque cuando tú siembras una semilla, Dios produce 100 semillas que vas a recoger por cada semilla que tú siembres. Y es así, en la naturaleza lo podéis ver. Tú siembra
una semilla. Yo hice esto y os lo compartí en alguna ocasión. Visité un campo de girasoles y cogí unas pepitas, que las tuve durante un año o más en la ventana allí, no sé por qué, pero las tuve, de estas cosas raras que ocurren. Y al cabo de un tiempo se me ocurrió plantarlas en una maceta, y las planté. Y de cada semilla creció un girasol de este tamaño, con una cabeza así, que tenía cada una más de 100 pepitas, seguro. De cada pepita recibí 100 pepitas. Ese es el principio, tan sencillo como esto, pero también tan bíblico como esto. Y esto se aplica al diezmo, por supuesto, pero también a las demás áreas de la vida. Cuando yo hago ejercicio, lo que hago es consumir energía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fijaos qué ocurre. Que mi cuerpo tiene un tono muscular más fuerte y por tanto tengo más energía y más fuerza. Gasto energía, empleo fuerza, pero recibo más fuerza y más energía. Yo os dije en una ocasión, y esto es totalmente verdad, yo estudié en la Facultad de Teología de Madrid, y sin embargo, fijaos que mi experiencia allí no puedo describirla como algo totalmente agradable. Fue, en cierto sentido, frustrante. Me marché creyendo que había aprendido muy poco. De alguna forma, de muchos profesores, nada. Esta era la idea que yo tenía. Pero sin embargo, cuando empecé a tener conciencia de que estaba aprendiendo realmente, de que mi vida estaba siendo transformada por la palabra de Dios, ¿sabéis cuándo fue? No cuando estudié de grandes maestros, sino cuando empecé a enseñar, a preparar estudios para compartir con otros. Y en ese estudiar, formarme, buscar, reflexionar y elaborar para poder compartir, es cuando empecé a crecer, es cuando empecé a entender, es cuando empecé de alguna forma a darme cuenta de que estaba realmente aprendiendo. Y lo mismo ocurre en cualquier otra área de nuestras vidas. Fijaos, Proverbios nos dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Y en la parábola del sembrador Jesús nos dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Recuerda, siempre cosecharé más de lo que he sembrado. Un octavo principio, y nos acercamos ya al final, es que debo sembrar por fe y no por emociones. ¿O alguien cree que el agricultor cuando se despierta está esperando en la cama a sentir ganas de ir a trabajar? ¿Verdad que no? Digo el agricultor, pero cualquiera de nosotros. Yo no sé cómo os levantáis vosotros. Si os levantáis ahí con unas ganas de hoy voy al trabajo a enfrentarme con mis fieras, ¿verdad, Sole? Y el primer día de clase pueden, pero luego ya el viernes, ay, cómo cuesta, ¿verdad? Y es verdad, si hiciéramos lo que nos apetece, es que no nos levantaríamos de cama muchos días, o por lo menos lo haríamos mucho más tarde. Yo entiendo que el trabajo del agricultor, que no conozco a fondo, es un trabajo muy duro. Yo lo que recuerdo es ir a la aldea de mi esposa y llegar allí y saludar a la gente, y lo que más me impactaba era darle la mano a los hombres y sentir que estaba agarrando una especie de piedra. Manos endurecidas y casi sin articulación, que cogían las cosas de una forma, ¿sabes a qué me refiero? Sin movimiento, eran como dos pinzas, porque tenían ya la forma del arado, del mango del arado, de estar todo el día ahí sachando lo que fuera. Yo creo que les quedaba esa postura, o se quedaban anquilosadas las articulaciones y totalmente endurecidas. Ese recuerdo que yo tengo más impactante, darle la mano a los hombres y sentir como que era parecido a una piedra, ¿verdad? Esta es la idea que yo tengo. Y desde luego entiendo que hay trabajos y uno a veces puede idealizar el campo y de una forma romántica ver, trabajar la tierra con las manos. Sí, cuando tienes una maceta, es precioso, Pero cuando tienes una hectárea y tienes que estar todo el día bajo el sol. Yo de jovencito, por conseguir algo de dinero, recuerdo haber ido con mi esposa a cosechar fresas, y otras cosas. Íbamos a hacer tareas a descargar camiones, lo que hiciera falta, ¿verdad? Y os digo que de romántico no tiene nada esto de coger fresas, Ya te duele todo, o sea, terminas haciendo llagas por todas las partes de la mano, donde tocas ya al final terminas pinchándote, terminas doliéndote la espalda de estar en la misma postura, asado por el sol con quemaduras, y esto día tras día, No es algo que se codicie, de hecho ya ves que el campo está desierto, que nadie quiere trabajar en el campo, por algo será.
Pero no obstante, el que trabaja el campo lo hace no porque sienta pasión por lo que hace, o que también lo habrá, sino porque sencillamente sabe que tiene que hacerlo y que tiene que atender a los animales, le apetezca o no, llueva o no llueva, sea un día bonito o no. Ya le podría apetecer ir a retiro de la iglesia o a la playa, que su prioridad va a ser atender el campo, aunque su corazón y su pensamiento estén en otros lugares. Y si queremos que nuestra vida sea productiva, no podemos guiarnos por nuestras emociones o por lo que sentimos. Dejadme haceros una confesión. No penséis muy mal de mí, pero a mí no siempre me apetece mediar en conflictos, en problemas. No siempre me apetece escuchar los problemas que tiene la gente. No siempre me apetece estar hablando con las personas. A veces lo que tengo ganas es decir, ya, dejadme en paz. Lo que quiero es estar solo y que nadie me moleste. ¿Lo sabíais? No os sintáis aludidos. Con vosotros no, solo con gente de fuera. Con vosotros siempre me encanta estar. No, pero es verdad, Lo que pasa es que yo no dejo que los sentimientos sean el motor de mi vida, no me muevo por mis emociones, sino que busco hacer lo que entiendo que es lo correcto, confiando en que Dios me va a dar la fuerza, que Dios va a suplir mis carencias, lo que a mí me falta. A veces he ido aterrado a atender situaciones que no sabía por dónde entrarles, y con pavor, os lo digo, con miedo, deseando que pase de mí esta copa. A veces he subido al púlpito con dolor físico, pero muchas veces peor, con un dolor en el corazón, y desearía estar en cualquier otro lugar. Y sin embargo entendía que es ahí donde tenía que estar, porque Dios me pedía que hiciera eso, y lo hacía esperando que su gracia me sostuviera, porque las piernas poco lo hacían. Y Dios está ahí, y es fiel, y nos sostiene, y nos lleva adelante cuando confiamos en Él. Hace unos años, yo creo que hace 4 o 5 años, en la etapa en la que yo era presidente de la UEB, fui a visitar unas iglesias en Alicante que me invitaron, y por la mañana fui a predicar a la iglesia en Denia, una iglesia grande, y después del culto, bueno, pues eso, pues imaginaos, no sé ahora cuántas personas tendrán, más de 300, hablando allí con personas, siempre hay quien viene a contarte sus problemas, no sé por qué, sea porque está cansado de escuchar la respuesta del pastor y busca otra, que coincida con su idea. La cuestión es que, bueno, después de un culto prolongado, fui a comer con uno de los pastores y con sus hijos, ya casados, mayores, y estuvimos de conversación, de manera animada, ¿verdad?, durante la sobremesa, hasta que llegó la hora de que teníamos que irnos al culto de la tarde en otro pueblo, en Ibi. Ibi está a unos 130 kilómetros de Denia, 1 hora y media de camino por autopista. Y resulta que, bueno, pues recogimos, nos fuimos para allá, para Ibi, y yo no recuerdo qué mes era, pero sí que recuerdo que hacía calor. Puede que fuera a lo mejor febrero, pero hacía calor. Y resulta que me venció el cansancio. Yo iba en el asiento de atrás, iba el pastor y la esposa conduciendo, yo iba en el asiento de atrás, no había podido echar una siesta después de comer, y en aquel momento pensé, mira, voy a cerrar los ojos e intentar dormir un ratito, desconectar. Y a mí esto me renueva, aunque sean 5 minutos, me renueva. Y pensé, bueno, eso, cierro los ojos y desconecto. Lo malo es que la esposa del pastor también pensó lo mismo, y lo terrible es que el pastor nos imitó. Y terminamos estrellándonos contra un muro en la autopista y volcando en medio. Por no alargar la historia, os voy a decir que yo fui el que mejor parado salió de allí. No pasó nada, gracias a Dios, el coche siniestro total, pero las personas no fuimos siniestro total, sino que hubo que hacer algunas curas, vinieron los servicios de atención sanitaria, la Guardia Civil, e incluso algún miembro de IBI se acercó hasta allí, porque ya tardábamos, nos llamaron, y cuando conoció la historia rápidamente se acercaron a ver si podían ayudar en algo. Bueno, deciros que después de hacer todas las cosas que había que hacer, el atestado con la Guardia Civil, de ser atendidos por los servicios sanitarios, el pastor y su esposa decidieron regresar para casa. Llamaron a la compañía de seguros, envió una grúa y un taxi, y ellos decidieron regresar, no porque estuvieran muy mal heridos, sino sobre todo porque estaban muy nerviosos. Y no tenían el cuerpo para nada más que ir para casa y meterse a casa a llorar la pérdida del coche y otras cosas, ¿no? Pero la cuestión es que yo en ese momento, si bien fui el mejor parado,
Mi traje era un traje oscuro, estaba blanco del polvo, la cabeza llena de trocitos de cemento, mediana. Bueno, no, de piedrecitas, quiero decir, de piedrecitas, sí, de roce con el asfalto, ¿verdad?, que se desprendió, y tenía la cabeza llena. Cada vez que me tocaba encontraba algo, ¿no? Hay piedrecitas. Y el cuerpo, pues más o menos bien, pero magullado, dolorido, porque fueron varios golpes los que me llevé, con el cinturón, contra el hombro, al caer, cuando me quedé boca arriba, quité el cinturón, lo desabroché y me caí a plomo. Uno ve el mundo de otra forma, ¿verdad? Y no piensa en estas cosas, pero si estáis boca arriba, no desabrochéis ese cinturón de golpe, apóyalos primero. Pero bueno, todo ello hizo que poco a poco fueran saliendo a la superficie el agotamiento, el cansancio, el dolor. Y yo lo que más deseaba también era volverme con el pastor y con su esposa. No es que fuera un héroe, ni un mártir, ni cosas por el estilo. Lo que me pedía el cuerpo con desesperación era volverme, pero pensé en que dejaba colgados a la iglesia de Ibi. Para ellos era un día muy especial, era la inauguración del nuevo templo, y por primera vez en la iglesia de Ibi iba a estar la alcaldesa y algunos concejales. Ellos habían estado trabajando con tanta ilusión para este día, y yo pensé, y ahora se quedan sin el predicador, y dije, no, mira, puedo, estoy en condiciones de hablar por lo menos, así que voy allí. Y efectivamente decidí hacer lo que entendí que era lo correcto, lo que debía hacer, lo que podía hacer, y fui a predicar ese día a Ibi. Y después del culto pude hablar con la alcaldesa y algún concejal que la acompañaba. Me dijeron lo impactados que estaban con todo lo que habían estado viendo y escuchando allí, que querrían empezar una colaboración con la iglesia en otras áreas, lo que fue perfecto. Pero lo más importante de todo es que vidas se entregaron al Señor. Y yo sé que hay personas que van a ir al cielo porque yo no hice lo que me apetecía hacer. Yo no hice lo que sentía deseos de hacer, sino hice lo que debía de hacer esperando que Dios actuara. Y Dios actuó. Y esto es algo que llena de satisfacción, ¿verdad? Fijaos, en el Salmo 126 dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y aquí nos habla de dos etapas muy diferentes, ¿verdad? Una, la de la siembra, que por regla general, porque es dificultoso, porque tenemos que vencer obstáculos, porque tenemos que cambiar nuestras circunstancias, requieren trabajo duro, esfuerzo y en un principio quizás incluso incomprensión. Y por tanto, muchas veces hacer lo que uno debe de hacer, sembrar en fe, sin saber si eso va a producir lo que tú esperas, implica el hacerlo con llanto, hacerlo de forma casi sacrificial. Pero la promesa es que vas a venir con alegría, lleno de alegría, con cantos y gritos de alegría cuando veas la cosecha, cuando esté en tus manos el resultado. Y termino con un último principio, y es que el tiempo para sembrar es ahora. Hablo con mucha gente que, como os digo, muchas veces están diciendo, estoy esperando que Dios haga algo en mi vida, o uno de estos días voy a empezar a hacer algo con esto, o voy a ir a este otro lugar, o voy a servir en aquello, o cuando crezcan los niños, o cuando termine los estudios, o cuando tenga un poco más de tiempo. Entonces, pero sabéis, uno de estos días es ningún día. Lo cierto es que no tenemos que esperar a que las cosas cambien o mejoren. Podemos empezar a plantar ahora. Hoy es el mejor momento, porque cuanto antes empieces a sembrar tus semillas, más tiempo vas a disfrutar de la cosecha el resto de tu vida. Algunos versículos que quiero poner delante de vosotros para terminar. Dicen que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. El que contempla cada nube, nunca cosecha. Si estamos esperando las circunstancias perfectas, no va a venir ese momento. Siempre va a haber nubarrones, siempre va a haber amenazas, siempre va a haber miedo, pero lo que tenemos que determinarnos, ¿verdad?, a hacer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas ya. Un segundo texto encontramos en Eclesiastés: por la mañana siembra tu semilla y por la tarde repite la tarea, pues no sabes cuál de las dos dará resultado o si son igualmente buenas. Y la idea es siembra en todo momento. En todas las personas, en todas las oportunidades, porque no sabes cuál es la que va a fructificar, cuál va a ser la buena, o si todas van a ser buenas, o cuál va a ser mejor. Por tanto,
a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier oportunidad, siembra tus semillas. Y la última es una promesa. Dice Pablo, el que proporciona semilla al sembrador y pan para que coma, os proporcionará también y hará que se multiplique vuestra simiente y crezca el fruto de vuestra generosidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor. Te damos gracias especialmente porque tú eres alguien perseverante con nosotros y a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestro estancamiento, muchas veces, Señor, tú no desistes. Y una y otra vez nos exhortas, una y otra vez pones delante de nosotros tu palabra con sus principios para ilustrarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, de tal manera que podamos cambiar nuestras vidas, aquellas cosas que no nos gustan de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es viva, porque es eficaz, porque funciona cuando la aplicamos. Y te damos gracias porque no estamos solos para hacer todo esto, sino que tu Espíritu Santo de una forma permanente está dentro de nosotros, capacitándonos, dándonos la fuerza y los recursos necesarios para hacer frente a cualquier circunstancia. Gracias por tu amor que te hace estar a nuestro lado, en nosotros y por nosotros. Y queremos rendirnos a ti, como cantábamos al principio, darte lo mejor de nosotros y esperar que tú puedas actuar. En el nombre de Jesús. Amén.